puntos. El primero, el significado de la ira de Dios. Segundo, la revelación de la ira de Dios. Y tercero, la salvación de la ira de Dios. Entonces tomaremos, como ya dije anteriormente, el libro de los Romanos. Solo nos enfocaremos en la carta a los Romanos para este corto estudio en esta mañana. Entonces, primer punto, el significado de la ira de Dios. Dice en Romanos capítulo 4, versículo 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Este versículo nos indica que la ira de Dios es el castigo por los pecados. Dice el texto, la ley produce ira. La ley saca a flote lo que hay latente en el corazón. Y eso que hay latente en el corazón es pecado. Y pecado es transgresión contra la ley de Dios. ¿Y qué es la ley de Dios? Bueno, sus mandamientos, sus ordenanzas. Y cada vez que se peca o se transgrede la ley de Dios, se produce ira. ¿Qué es entonces la ira según este versículo? Es el castigo de Dios a todos aquellos que transgreden su ley. Dice en Romanos 5:20, pero la ley se produjo para que el pecado abundase. Donde hay ley, hay transgresión. Y donde hay transgresión, hay castigo. De manera que cuando dice que produce la ira, quiere decir que Dios castiga el pecado, que Dios da justa retribución por el pecado. La ley hace surgir el pecado que está latente en nuestro corazón y las acciones desobedientes provocan la ira de Dios. Cada vez que un pecador peca contra Dios, provoca la ira de Dios, es decir, que sea justiciado, que sea castigado, que sea reprendido. En Romanos 3:5 dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos pues? ¿Será injusto Dios que da castigo? Entonces, de ninguna manera Dios es injusto al castigar las transgresiones de los pecadores. Es una retribución justa. Es lo que Dios tiene que hacer. Eso es lo que se supone que un Dios justo haga, que castigue las transgresiones de los pecadores, de todos aquellos que van en contra de su ley. Y ese castigo, dice la Escritura, mismo Romanos, es ira. Provoca la ira de Dios, produce la ira de Dios. La palabra ira también que encontramos en Romanos dice lo siguiente. Hay una expresión que usa Pablo en Romanos que es la ira de Dios o el día de la ira de Dios. Esto también tiene otro significado, pues parece ser como la manifestación culminante, final, del castigo y el odio que Dios tiene hacia el pecado. Entonces, el día de la ira es un día futuro donde Dios por fin y para siempre terminará con los pecadores, con todos aquellos que han hecho lo malo delante de Él. Entonces está la ira de Dios que se provoca, ¿sí?, por nuestras agresiones, y está el día de la ira de Dios cuando Dios por fin terminará con todos sus enemigos que han ido en contra de su voluntad. Entonces podemos decir en este primer punto de que según Romanos, la carta a los Romanos, el significado de la ira de Dios es castigo, es reprensión, es el provocar a Dios a que Él haga justicia contra aquello que Él ha ordenado. Según Romanos, ese es el significado de la ira de Dios. Dice en Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay un día especial donde Dios manifestará su justicia de una vez y para siempre, condenando a todos sus enemigos, a todos aquellos que no han obedecido a su ley. Ese será y ha sido nuestro primer punto. Segundo punto, la revelación de la ira de Dios.
¿cómo es que esta ira de Dios se revela? Ya vimos lo que es el significado de la ira de Dios, que es castigo por las transgresiones de los pecadores. Pero ¿cómo es que esta ira o este castigo se revela? Conforme a la carta a los romanos, conforme al apóstol Pablo. Dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela. Ese revela está en presente continuo. Es algo que se está manifestando ya, ¿sí? Es algo que está surgiendo y que se está viendo en este momento. Y que la ira de Dios está activa. Porque el pecador peca constantemente. La ira de Dios o el castigo de Dios también se ve constantemente. ¿Y cómo es que se revela la ira de Dios? El apóstol Pablo dice en Romanos 1:24, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y preste atención a la palabra, Dios los entregó. Romanos 1:26 también dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. 2 veces. Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Nosotros podemos observar la ira de Dios activa o manifestada en nuestro presente al ver la degradación social, al ver el comportamiento pecaminoso del hombre y cómo Dios los entrega a esas pasiones. Ese es uno de los castigos de Dios y de la manifestación de la ira de Dios, cuando Él los deja ir, que vayan y hagan cuanto sus corazones perversos desean que hagan. Y esa misma maldad que ellos quieren hacer es la misma maldad que los hunde y los hace perecer. De manera que cuando Dios los deja ir, y nosotros vemos en nuestra sociedad cómo esto ocurre, de que hay cada vez más y más inmoralidad sexual, hay más y más inmoralidad de todo tipo, y también hay irreligiosidad, hay impiedad, se toman las cosas de Dios livianamente, no se honra al Dios de las Escrituras, sino con una imaginación de lo que es Dios, comienzan a adorar algo que no es Dios, y eso es pecado. Y Dios, en este presente, en este momento, los entrega a esos caminos, a la voluntad de su propio corazón. Y es que no hay peor cosa que dejar que Dios nos deje ir tras nuestras pasiones, tras a esos deseos voluptuosos que nunca terminarán de saciar el corazón del hombre. Porque lo que nosotros queremos es lo malo, pero Dios nos restringe y nos refrena. Si no fuera por Él, este mundo ya hubiera ardido en llamas por la misma concupiscencia que hay en el corazón del hombre. Esa llama intensa que los lleva a cometer maldad ya los hubiera consumido. Pero Dios en su misericordia también restringe ese comportamiento. Pero a algunos los deja ir, mostrando así su severidad y también su misericordia. De manera que la ira de Dios, conforme a lo que Pablo nos dice y cómo se revela en nuestros días, es dejando que el hombre siga sus propios deseos. De hecho, eso fue una de las maneras como Dios castigó al pueblo de Israel. Cuando ellos perseveraban en seguir a sus dioses, en ir tras las mujeres de otros pueblos, Dios, ¿qué hacía? Los dejaba ir. Y ellos recibían la retribución de lo que ellos mismos habían cegado. Porque todo aquel que ciega para la carne cosecha corrupción. Y ese es uno de los castigos de Dios. Esa es una de las manifestaciones de la ira de Dios. Dejar que el hombre siga sus propios caminos. Dice en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, y esta será pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron. Ser excluidos, ser apartados, esa es la ira de Dios. Cuando Dios no nos permite conocerle a Él, sino que nos aparta, es manifestación de su ira. Y de hecho, el día de la ira, en aquel último momento cuando Dios muestre su justicia, esa será realmente una de las experiencias que todo pecador que no se ha arrepentido va a experimentar, que es el abandono de Dios.
que Dios lo deje, que ellos no puedan experimentar la bondad, la misericordia de Dios. Eso es juicio, es ira, eso es un infierno. Estar apartado de la bondad, de la sonrisa amable de Dios, de su bendición, de su felicidad, eso es castigo en sí mismo. La ira de Dios es dejar al hombre sin el bien de Dios, solo con el desprecio que Dios da a los pecadores no arrepentidos. Y eso en la eternidad se verá como que Dios nunca va a volver a verlos a ellos, sino que los dejará excluidos de la presencia de Dios, afuera de las puertas, donde será el crujir y llorar. ¿Sí? Ese es conforme a las Escrituras, conforme a Romanos, y el apóstol Pablo nos dice, es la ira de Dios. Hemos visto el significado de la ira de Dios, cómo se revela la ira de Dios, y ahora veremos, tercer punto, la salvación de esa ira, la salvación de la ira de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La ley no puede salvarnos. Por más que uno se empeñe en obedecer a Dios y cumplir a cabalidad todo lo que Él nos dice, eso nunca nos salvará. Por el contrario, la ley estimula nuestro pecado y nos hace pecar contra Dios. La ley nos condena. Nadie puede librarse de la ira de Dios por sus propios medios. Nadie es lo suficientemente rápido para esquivar la ira de Dios, para escaparse de la ira de Dios. Nadie es lo suficientemente inteligente o perfecto para hacer que la ira de Dios no lo alcance, porque la ira de Dios es ser abandonado por Él, es castigo, es maldición. Pero entre esas nubes tormentosas de un Dios airado y nosotros se interpone la cruz. Dice en Mateo 27:46, léalo conmigo por favor. Mateo 27:46. Si la ira de Dios es el abandono total de nuestras almas, si es dejar de experimentar la bondad de Dios, mire lo que dice en Mateo 27:46. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O escuche la expresión. Ese fue el grito de dolor del corazón del Señor Jesús, que siempre ha habitado en el seno del Padre y nunca ha estado lejos de la sonrisa de su Padre. Y justo en ese momento, cuando estaba clavado en la cruz, recibiendo toda la ira, es decir, todo el desprecio de Dios, todo el castigo de Dios, toda la ira de Dios. En ese momento Él sintió el abandono del Padre, y que eso lo hizo exclamar a gran voz estas palabras: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y eso lo experimentó Él para que nosotros no lo vivamos, porque Él llevó nuestras transgresiones, Él llevó nuestra maldad, para que nosotros no tengamos que vivir esa horrible experiencia que es ser abandonados por Dios, ser excluidos de su presencia, porque por medio de Cristo nosotros tenemos entrada al trono de la gracia, a la presencia de Dios, y Él nos ve y nos acepta y somos aceptos y amados en Cristo, porque todo aquel que en Él cree es perdonado, es aceptado, es amado por el Padre, porque todo aquel que ama al Hijo, Jesucristo sufrió el abandono del Padre, Jesucristo sufrió nuestra miseria. La sangre de Cristo nos justifica, nos hace aceptos ante Él. No hay otra manera de ser librados de la ira, sino por medio de Jesucristo, que experimentó la ira, el abandono de Dios por nosotros. El tema de la ira de Dios, claro está, puede ser mal usado para hablar de un Dios inmisericordia, de un Dios que anda buscando al pecador, buscándole la caída para castigarlo. Se puede malinterpretar y mal usar para hablar de un Dios que no tiene misericordia. Y es cierto que muchos predicadores han hablado de la ira de Dios sin lágrimas en sus corazones, y por lo cual muchos se han disgustado. Como si el predicador pudiera enviar al infierno a las personas. Pero también es cierto que nosotros debemos esforzarnos en meditar
sobre todas las perfecciones de Dios. Y una de sus perfecciones es la ira de Dios. Estudiar y conocer el Evangelio nos llevará también a entender la ira de Dios, porque si no conocemos de dónde somos librados, porque nosotros somos librados de la ira de Dios. Nosotros no somos librados de estar solos o de las enfermedades o de la pobreza, no. Nosotros somos librados realmente de la ira de Dios, de ese juicio final, de ese estar separados de su bien. La verdad es que si nosotros queremos conocer a Dios y ser conocidos por Él, no podemos dejar de meditar en su ira, porque es una perfección de su ser. Si nosotros decimos que conocemos a Dios, debemos también conocer lo que es la ira de Dios. Esto es algo que no podemos evitar, es algo que es nuestro deleite también en considerar esta perfección de Dios. Y yo en esta mañana quisiera animarles para que meditemos en la ira de Dios por tres propósitos. El primero, para conocer lo aborrecible que es el pecado, cuánto Dios odia y desprecia el pecado. Es tanto su odio que Él mismo lo destruirá. Y es tanto su odio también, que lo podemos ver en la cruz, que Él hizo caer todo su desprecio contra Cristo, todo su furor contra Cristo. Y si meditamos en su ira, nos hará entender que el pecado es algo de lo cual nosotros debemos arrepentirnos y de lo cual nosotros también debemos aborrecer. Meditemos en la ira de Dios también para que tengamos un corazón reverente delante de Dios. Dice en Hebreos, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Porque qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nosotros no podemos servir a este gran Dios de una manera liviana, de una manera no reverente. Al contrario, si nosotros venimos aquí a adorarle, a escucharle, a participar de la cena que esta mañana Dios mediante nos permitirá disfrutar, es con reverencia, con respeto, ¿sí? Porque Él es grande y digno de ser temido. Y tercer punto, meditemos en la ira de Dios para que de nuestro corazón salga una alabanza espontánea, porque Cristo nos ha liberado de esa ira, para que estemos contentos en medio de este peregrinaje hacia la Jerusalén celestial. Y así nosotros, con corazón contento, enfrentemos también muchas de las situaciones difíciles que vivimos. Si meditamos que hemos, como dice allá en la puerta, que hemos sido librados de nuestro mayor problema, que era la ira de Dios, lo demás nos parecerá algo fácil de llevar en la gracia del Señor, claro está. Entonces, meditemos sobre la ira de Dios y cuán grande salvación nos ha dado Dios y cuán grande Salvador tenemos en Dios, en Cristo, para el bien de nuestras almas. Amén. Terminemos en oración, oremos para que Dios nos enseñe la solemne realidad de su ira. Oremos. Padre y Dios nuestro, que habitas en los cielos y en la hermosura de tu santidad, en esta mañana hemos venido para conocerte, para adorarte, para exaltarte a ti, el Dios trino, el Dios verdadero, el que conforme a tu verdad y potencia nos has enseñado por medio de Jesucristo y las Escrituras. A ti, Señor, te rogamos que nos concedas esta gracia de conocerte y contemplarte en todos tus atributos. Y en esta mañana, en esa manifestación perfecta de tu ira, que nos enseñes a temerte, a reverenciarte, para que podamos ser sabios y servirte con gratitud, sabiendo de que hemos sido librados de tu ira, de tu condenación. Danos ese regalo de comprender con mayor amplitud que somos salvos, que somos libres, que no hay condenación para nosotros, a todos aquellos que hemos creído en tu Hijo amado Jesucristo, porque por tu gracia y tu bondad y tu poder y sabiduría nos has librado de esa horrible condenación que es estar lejos de tu bien. Gracias, Dios nuestro, por tu salvación, por tu perdón, por este día, y concédenos, Señor, continuar adorándote en esta mañana que nos has regalado. En Cristo Jesús. Amén.